este episodio de Raulito Podcast. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muy especial, una invitada única en su clase, literalmente, como se puede decir. Mientras, voy a darle gracias a los patrocinadores que están haciendo esto posible, como es mi gente de Banco del Reservas. Muchísimas gracias por creer también en lo bueno. También tenemos que dar las gracias a Tiendas Corripio, donde te hacemos la vida más cómoda y me la hacen a mí también, apoyándonos en este podcast. A mi gente de Viejevo Store, donde los hombres podemos vestir de manera elegante camisas, estampadas, no estampadas y demás. Visita su red social de Instagram, Viejevo Store. Y también a mi gente linda, el estudio donde se hace y se realiza esto, y a todo su equipo, como es Trinity Podcast. Bueno, ahora sí, vamos a recibir a una dama maestra en la comunicación, un ser humano especial donde todo el mundo le merece un gran respeto por su forma en que ha hecho toda su carrera, por el amor tan genuino que le da a las personas. Son esos seres de luz que aparecen, se mantienen y con solo verla te llenan con una sonrisa muy... ¿qué les digo? Única. La tenemos aquí por sus dotes de ser una mujer espléndida en todo, tanto personal como profesionalmente. Y para mí, como siempre, es un honor recibir a la señora Lisset Selman. Ay, qué lindo. Raulito, gracias. Qué presentación que me ha llegado al alma. De verdad, gracias. Tú sabes que te quiero, Gracias. Te lo manifiesto en lo público y en lo privado. Gracias. Y te deseo todo el éxito que mereces. Gracias. Como has dicho tú, como persona y como profesional, Sí. eres de lo mejor. Así que me complace mucho esta invitación que Sí. agradezco, de verdad. Maestra, esto es muy sencillo. Vamos a hablar un poquito. Todo el mundo generalmente va y le va a hacer la misma pregunta. ¿Qué usted opina de la basura, de los medios? Tú sabes que eso es lo que hay. Sí. Pero no vamos a hablar de tanta basura porque ya la basura está. No le voy a dar No más. le vamos a dar más No le vigencia. vamos a dar vigencia. ¡Fuera basura! Eso. Me encanta. Muy bien. ¡Fuera basura! Lisset, le voy a decir así. Por favor. ¿Cómo le decían a usted cuando chiquita? Lisset nada más. Depende quién. A ver. En mis amigas del colegio, a las que conservo todavía, y que por cierto, en estos días vamos a celebrar, déjame decirlo, porque total, Dígalo. 50 años de graduada. Pues mire, yo voy a cumplir, en un mes de estos próximos, yo voy a cumplir 30 años de graduado. Ah, bueno, pues entonces yo... Y que se yo va a diga- celebrar feo. Digo feo porque el dinero que se está recolectando para eso, Ah, muy bien. eso es bueno. Muy bien. Señor, protégeme, pues gracias a Dios que yo no bebo, pero bueno. Muy bien, bueno, pues mis amigas me decían Sí. turca, Turca. ¿verdad? Sí. Y, Digo, mañana afuera. Sí, y mi mamá siempre me decía Lisetica. Lisetica. Ay, sí. Pero incluso yo de adulta Sí. me decía Lisetica, así que... Esa es. En la- Algunos me dicen Lee, sí. como quieras, siempre con cariño. Mire, en su familia, ¿cuántos hermanos son? Somos dos, tengo una hermana mayor y yo, pero decimos que cada una vale por 5, así que somos 10. Pero tiene que ser una cosa sabrosa para decir que cada uno vale por 5. Tratamos de emular los ejemplos de papi y mami, que eran gente proactiva, trabajadora, incansables. Entonces, por eso decimos... ¿Qué hay más en usted? ¿De su papá? ¿De su mamá? Hay una Siempre hay algo. combinación, pero... Siempre hay algo donde uno se marca más. Pero la verdad es que yo siento que tengo más de mami en lo que era su actitud ante la vida, Sí. su visión de la vida. Mami era una mujer muy espiritual, optimista, divorciada de los chismes, Ujú. amigable. Sin embargo, así como le gustaba que la gente la visitara, ella era renuente a hacer visitas. Le gustaba mucho practicar la prudencia. Yo soy muy así. ¿En qué me parezco a mi papá? Soy efusiva, cuando se me atraviesan dos quipes, bueno, hay que hacerme el claro. En eso me parezco a mi papá. Dos quipes sin cachú, señora. Los quipes no se le ponen cachú. No, jamás, por favor. Eso es un sacrilegio. Pero bueno. Digo, hay quipes que son quipes que sí. Hay que ponerle cachú porque hay que arreglarlo.
Usted sabe, pues dicen que el cachú es para cuando tú tienes que arreglar algo, para poner sabor o disimular algo. el sabor ahí. Pero al quipe real, eso no se le No, pone jamás. absolutamente menos un cachú. Eso es mala palabra. Sí, sí, sí. Y esa vida turca en República Dominicana, ¿que esa familia vino, sus padres vinieron o fueron los padres de sus padres que vinieron a República Dominicana? Mis 4 abuelos. Tus abuelos. Coincidencialmente eran los 4 de Belén. Ujú. Belén. Belén. Hoy tierra ocupada por Israel. Eso es otro problema. Sí. Y claro, en la época en que vinieron, Ujú. estaban todos esos territorios ocupados por el Imperio Otomano y venían con pasaporte turco. De ahí que los dominicanos se acostumbraron a decirle turco a todos los árabes, fueran de Palestina, del Líbano o de Siria. Y los otros dominicanos que nunca nos hemos complicado. Exacto, entonces turco todo el mundo. Ey. Pero así fue. La familia de papi se radicó aquí en la ciudad de Santo Domingo y la de mami en San Francisco de Macorís. Ya tú sabes, en aquella época. Santo Domingo y San Francisco Ay, en esa época. sí. Era en carreta, yo creo. Ya casi lo que era. sabes. No, carreta no, pero era largo. el No, viaje. pero, imagínate. Era tierra casi. Sí, sí. Wow. Entonces, ¿qué hacen cada uno cuando llega a su familia? ¿A qué se dedicaba su padre y su madre? O la familia Como de sus la madres. mayoría de los árabes fueron comerciantes. Siempre. Del lado de papi, Ujú. eran 7 hermanos y desde muy niños, ni siquiera adolescentes, muy Sí. niños, se integraron a la actividad comercial con el abuelo. Sí. Del lado de mi mamá, Ujú. mi abuelo murió cuando mi abuela apenas tenía 33 años. Ay, jovencita. Eran 6 hijos. Los turcos se llevan mucho en edad también. O no sé, Sí, antes era claro, así. mi abuelo le llevaba mis abuelos le llevaban un montón de años a las 20, abuelas. 30 años, sí. Y todavía era, aunque hoy día se usa, pero era la época en que mi hijo anda buscando una esposa y yo tengo buscar una una hija. Exacto, esos Los matrimonios chinos usan arreglados. mucho aquí eso. Sí. Inclusive aquí. Sí, pero todavía en las familias también árabes, vamos a decir que ortodoxas, que siguen como al pie juntilla esos patrones culturales, todavía se usa Sí. por aquellos lados. Sí. Entonces, mi abuela quedó viuda con 33 años. Ujú. 6 hijos. Ujú. Uno de ellos murió justo cuando se trasladaba en vapor al Líbano. Le dio fiebre tifoidea, murió de eso a los 14 años. Ay, mi madre. Pero el resto de sus 5 hijos los convirtió en profesionales. Obviamente nunca se volvió a casar. Digo obviamente porque no se estilaba en aquella época que Se una ganaba mujer un luto rehiciera eterno, su sí. vida. Exactamente. Ujú. Y así fue. Pero esencialmente la matriz se dedicaron al comercio. Mi papá tuvo una tienda toda la vida. Luego que la cerró, pues continuaba comercializando cosas Sí. porque no podía estar disque retirado. Tranquilo, ¿no? Nunca Exactamente. Y lo mismo le pasó a mi mamá. Mi mamá se dedicó a la belleza, estudió peluquería. Surgió como una necesidad en una coyuntura muy difícil que vivimos la familia. Sí. Porque a veces la gente ve solo el resultado y no sabe la historia que hay detrás. Que generalmente es así. Hay historias que marcan y nos hacen crecer y muy especiales y únicas. Y nos hacen más fuertes. Sí. Yo recuerdo épocas de limitación, siendo yo una niña, Ujú. a tal limitación que, por ejemplo, para Nochebuena, para los Reyes, no había para comprarme mis juguetes. Entonces, mi mamá cogía una de las muñecas de mi hermana. Recuerda que mi hermana me lleva 7 años. Ujú. Las lavaba, las peinaba, le hacía una ropita nueva Para heredarla. para entonces dejármela a mí. O sea, Claro. a ese punto. Y lejos de recordar eso con tristeza, lo recuerdo con satisfacción. Porque precisamente en esas situaciones de limitaciones se aprende uno el valor de las cosas, el de que lo que realmente importa es el trabajo, el Ujú. volverse a levantar, el racionalizar los recursos para aprender a racionar lo que hay. Claro, sobre ¿Mm? todo. Y que la verdadera riqueza no está en lo que se compra, sino en los intangibles. Y yo eso siempre lo voy a recordar, lo voy a agradecer. Y he tratado de transmitírselo a mis hijos y Ujú. espero que ellos sepan hacerlo a los hijos suyos también, que son mis nietos. Señora Eliseo, usted es una mujer muy elegante, muy hermosa, vamos a decir imponente. En su momento de juventud,
De mi primera juventud. Su primera juventud, sí. Porque uno se mantiene joven por dentro. Lo que se pone viejo es el cuerpo, pero uno se queda igualito. Sí, me he ido dando cuenta con el tiempo. No que yo soy un señor mayor, pero yo me siento como un muchachito que iba al colegio con 14, 15 años por dentro. Tal vez con un poquito más de historia, pero la espalda mía baja no. Sí, porque yo le pregunto en las mañanas. En las mañanas cuando me despierto le pregunto, ¿lo hacemos hoy o nos quedamos acostados? Y depende de lo que me diga la espalda, yo me paro o le doy un ratico más. Te va levantando por partes. Sí. Es una realidad. Señores, una realidad. Era muy enamoradiza. Tenía muchos pretendientes en esa época. Se tiraban los tipos como los suárez y decían, oye, Tulca, anótate número. No había celulares, pero bueno, ¿cómo era? Sí, tuve mis enamorados, pero yo tuve novio muy temprano, a los 15 años, con quien me casé a los 20. Ah, con el que se casó. Sí, tú sabes, en mi familia eso de que tener muchos novios, eso no era bien visto. No. Entonces mis padres nos decían a mi hermana y a mí, usted no puede andar ahí como a algunas dando brincos, usted tiene que centrarse y no sé qué. Tú sabes, consejos de aquella época, porque yo creo que es importante que la gente conozca. Los que tiempos. Se relacionen y demás. Pero bueno, yo me casé con ese primer novio y ese fue el padre también de mis hijos. No, descendiente de españoles. Dominicano no. Pero no. Sí, claro. Bueno, imagínese. Me parece que está viendo lo viejo. Sí, ya tú sabes. La etapa, vamos a decir, de estudiante, me explico, la parte ya cuando usted se va a la universidad. Cuando llega a la universidad, porque yo estoy seguro que con lo tan turca que era su familia y sus padres, esto de la comunicación estaba como complicado. Es que nunca estuvo en mi mente ni en mi camino. Yo estudié arquitectura y por cierto esos años fueron ¿La terminó? Chulísimos. Sí, me gradué, me colegié y trabajé como profesional independiente. Incluso los primeros años en que comencé en la televisión. Traté de organizarme de manera tal en que pudiera hacer ambas cosas, pero llegó un momento en que tuve que decidir qué hago, una cosa o la otra. Ambas no se podían hacer bien. ¿Y cómo llega? Entonces, llega porque en 1984, eso fue el otro día. En 1984. Hace 40 años ya. Ay, Jesús. Allegados a mí sabían que Colorvisión estaba haciendo pruebas, buscando un talento femenino para las noticias y entendían que yo debía participar en esas pruebas. Cosa a la que yo me negué. En principio digo, bueno, a santo de que ya yo me gradué como arquitecta, estoy ejerciendo. De hecho, mis 2 hijos mayores habían nacido y estaba ejerciendo la arquitectura. Entonces, insistieron mucho. Y yo, por no dejar, ok, voy. Y felizmente, porque encontré en esto mi verdadera vocación, la verdad, lo que me ha hecho feliz, fui la elegida. Y así comenzó. ¿Quién fue su primer equipo de trabajar en Mundo Visión? ¿Fue, verdad? ¿Era el nombre o tenía otro nombre? A ver, yo era parte del departamento de prensa de Colorvisión y junto a Henry Pimentel, el fallecido Henry, hacíamos las noticias para aquella versión de Hoy Mismo. Entonces, yo no participaba en el resto de los noticiarios, sino en la parte noticiosa de Hoy Mismo. Y 3 meses después me iba con Elis Pérez y Mideli de Cabral a Raintel y a Antena Latina. Muy tuitero, Eli Pérez. Me encanta. Muy activo. Sí. A la nueva revista matinal que se llamó Buenos Días. Entonces ahí comencé a hacer de todo, entiéndase. Las noticias, entrevistas en estudio, reportajes en la calle, participaba en el equipo de producción. Y fue una verdadera escuela, esa es la verdad. Wow. Y por supuesto, una vez yo me vi involucrada ya en esto como un oficio serio. Ese momento que usted sopesó, si se recuerda, bueno, voy a tener que dejar esto porque se me está complicando. Pero se pagaba bien en el momento que usted decidió eso también. Pues relativamente hablando para los tiempos, bien, a ver, déjame tratar de recordar cuánto era mi sueldo en aquel momento. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando a ver, yo comencé en noviembre del 84 y en Buenos Días era marzo del 85. ¿Como Anchor? Sí, yo creo que a lo mejor 15,000 pesos. Era un dinero. A lo mejor 15,000 pesos. Eso era un dinero en esa época. Sí. Pues mi papá trabajaba en Caribe Show, yo creo que le pagaban 4,000 pesos, era, y él tenía todo cuarto del mundo. Sí. Y simultáneamente, entonces sí pasé a ser una de las anclas de los noticiarios de Raintel. Yo hacía la emisión de los sábados de la noche. ¿Usted se fue a la guerra de papeleta para Raintel?
No era parte de la guerra de las papeletas, porque Porque hubo una acuérdate que guerra yo llegué. sabrosa en esa Sí, pero época. eso fue Milton Peláez con el Sabro Show y demás. Ujú. No, porque acuérdate que yo llegué con Milady y con Eli para la revista. Sí, ok, Entonces, perfecto. pero viví esa época. Claro que sí, Le la daban viví. BMW a todo el mundo. Sí, Señor, una locura. entre otras cosas, que yo me acuerdo que ese señor tenía, cuando los primeros celulares salieron, eran como un aparato de este Un tamaño. cambumbo. Sí, exactamente. Una cosa. Sí, hay muchas cosas que uno ha ido como acumulando en experiencias y vivencias, sí, pero vale la pena recordarlo. Es que muy chévere, de verdad que sí. ¿Qué tiempo duró usted dando noticias ininterrumpidamente, podemos decir? Hubo un lapso cuando en el 92 salí de Reintel, renuncié para irme a la compañía de Roberto Salcedo de aquel entonces, y fue cuando comencé con mi primer programa que se llamó Temas Prohibidos. Y durante, digamos que 4 años, yo no hice noticias. Pero cuando retorné en el 96 a Telecentro, entonces, otra vez volví a Con conectar Susana. primero con Eduardo Guerrero, Eduardo Guerrero. que al año se regresó a Boston, que por Ujú. cierto murió hace relativamente poco tiempo. Y entonces luego ingresó Miguel. Así que yo podría decir que toda mi vida, hasta el año 2017, estuve ligada a las noticias. ¿Por qué sale? Sale De- ya porque de dar noticias. Sale porque se cansó. ¿En el sale... 2017? Sí. No, porque el señor Juan Ramón Gómez Díaz nos canceló a Miguel, Susana y a mí. Ah, cuando compró Telecentro. No, ¿No él fue? siempre quiso que nosotros fuéramos parte del equipo y nos contrató. Y nos contrató ¿Verdad que sabiendo hubo un chismecito? sabiendo Yo me que Miguel y acuerdo. yo, obviamente teníamos otros compromisos y que siempre nos cubríamos en caso de una necesidad. Entiéndase que si una maestría de Compañerismo, ceremonia, porque hay que picar. Es que esto no se puede vivir solo de porque uno, es había que que no, picar. no te pagan exclusividad ni te No. pagan al nivel que tú mereces. Que debería, exacto. Y él lo aceptó. Ujú. Pero de repente ese fue su argumento, que no, que él entendía que estábamos saliendo mucho. Y entonces, pero bueno, Será una pasa. idea extraña para renovar y se agarraron No de eso. Me puede pasar. No sé, porque solo teníamos 6 meses. Y de hecho nosotros tratamos de que él enfocara Telecentro hacia el otro público que no es el que consume Telemicro. Como una visión estratégica, pero bueno, No funcionó. A él, desde su punto de vista, no era lo que él estaba correcto, buscando. no era, sí, exacto. Perfecto. De la camada de comunicadoras que usted está viendo, comunicadoras, porque aquí hay un problema, no sé si a usted le está pasando como a mí, que aquí a cualquier persona que le ponen un micrófono en la boca o la tiene en la mano le dicen que es comunicador o comunicadora. Bueno, lo que pasa es que hasta cuando tú andas en la calle mirando a alguien, estás comunicando también con tu cuerpo. Al final Pero todos somos comunicadores. No, lo que no, pasa es pero- que la acepción... Maestra, profesionalmente, Ay. profesionalmente uno cada vez que ve que a un ser humano, y no quiero que la gente lo entienda mal, pero yo entiendo que las cosas se ganan. Tú estudias, te esfuerzas, te preparas, mejoras, como cualquier profesional. Sí, claro. Y que a cualquier persona le digan comunicador o comunicadora, y cualquier persona puede coger un micrófono, es complicado, que es lo que yo digo. Es complicado. Porque no es cualquiera que coja un bisturí y puede operar, porque no lo van a dejar. No. Yo lo veo desde ese punto de vista, realmente. De esas comunicadoras reales, que usted puede decir que ha tenido esa cercanía, quizás contemporánea con usted, ¿con cuál usted ha tenido más cercanía aproximadamente? Porque se decía que había o conocimiento o se tratan bien, para aterrizar la pregunta, porque sí, en esa época hubo sus cositas de que yo soy muy diva, de que yo me la sé un poquito toda, de que fulana podría, siempre lo ha habido, pero es que eran todas demasiado inteligentes y muy preparadas en ese momento. Si tú supieras que mis compañeras, que todas salimos del ala de Milady de Cabral, Señores, con tremenda, quien Milady. mantenemos el contacto, le acaban de hacer un reconocimiento. Yo físicamente no pude estar, mis compañeras sí. Siempre ha habido un gran respeto y admiración además. Y nunca sentimos que una fuera competencia de la otra. Por el contrario, nos hemos complementado, apoyado. La mayoría tuvimos la oportunidad de trabajar juntas. Por ejemplo, Yadna entró a Buenos Días 6 meses después que entré yo. Luego se integró Zaraida de Marchena.
luego Yolanda Mañán. Saraido. Entonces, como ves, hemos mantenido la amistad en el tiempo y el respeto además a nivel profesional. Ujú. Entonces, y hemos querido incluso transmitir eso a la nueva generación, porque hay espacio para todo el mundo. El asunto está en que tú sepas desarrollar tus talentos Claro. y trazar un camino que te permita brillar, hacer lo correcto Sí. y que te respeten. Entonces no hay necesidad de echarle tierra a nadie, pero en el ámbito femenino es difícil encontrar solidaridad. Y por eso yo siento que nuestro grupo ha sido privilegiado. Pienso que eso se bebe en el hogar. La formación de hogar tiene mucho que ver. Se ha perdido tanto. Y La pienso que velocidad sí, de la vida es que le está haciendo verdad, daño. sí. O que estamos dejando que los hijos de nosotros crezcan educados Silvestres. por el PAT. Silvestres. Correcto. Sí, yo pienso que hay mucho de eso. Qué terrible es realmente. Es se está peligroso pasando. Y va a porque- continuar porque es que no hay tiempo. Exacto. Y peor aún, están haciendo una camada de seres, me incluyo, que tal vez si hubiésemos pensado en un momento tener hijos, porque mi esposa y yo decidimos no tenerlos por decisión, por una cantidad de cosas muy personales. Y una de esas razones era criar ahora. Criar porque- es tan difícil porque tenemos que estar trabajando y realmente lo que se ha estado viviendo te da miedo. A eso iba. Parir para cualquiera, criar es la parte realmente álgida. Y de hecho la situación local y mundial demanda Ujú. en lo económico que ambas personas dentro de la pareja participen, Ujú. independientemente de que uno quiere también un desarrollo profesional. Entonces, claro, es difícil tú buscar ese equilibrio entre el trabajo y el espacio personal, sobre todo para dedicarlo a los hijos. Es crucial y es preocupante al mismo tiempo. Si a usted lo llamara, la llamara Luis Abinader Ujú. y le diga a usted, aló, dice, a ver, presidente, mira, ya que tú y yo somos como árabes y ese tipo de cosas, ¿tú crees que tú me ayudarías si te nombro en la Comisión de Espectáculo Público? ¿Qué No, diría pero ya ahí Licey? está Giovanni. Giovanni es culto de otra cosa. Y usted sabe lo que es, Giovanni. Olvídese de Giovanni. No, En este aspecto. no. ¿Por qué? Porque yo pienso que desde afuera puedo hacer más, por un lado. Segundo, porque para que la comisión pueda tener... Perdón, para evitar chisme, es que lo de Giovanni es otra cosa en el mundo del espectáculo. Y yo sé que lo coyuntural. pusieron ahí Es para ponerlo ahí coyuntural. mientras tanto a ver qué se puede hacer. Es coyuntural, sabemos Exacto. que sí. Yo pienso que para que la comisión funcione, Ujú. tiene que haber o tienen que darse otras condiciones que le den fuerza para su Legal, actuación jurídicamente. y económicamente, en todos los sentidos. Entonces, yo lo que creo es Y que, que no se dejen chantajearle los poderes de los medios, tal vez. bueno, Porque yo entiendo que eso es parte de... sin duda alguna, Sí. no estamos descubriendo el último refresco en el desierto. Mm. Eso es así. De hecho, los grupos económicos a nivel mundial tratan de tener medios como Ujú. una manera de defender sus intereses y ejercer presiones a sus gobiernos. Eso lo sabemos. Entonces, para que una entidad sea independiente, tienen que producirse muchas cosas. Y yo no me arriesgaría a asumir una posición en la que yo sé que de antemano que no podría rendir una buena labor. ¿Qué va? A su tiempo y experiencia, ya prácticamente que nuestro podcast, aunque usted no crea, ya vamos casi terminando. Pero que la conversación se hace interesante. Para 30 minutos. Déjeme decirle que yo quisiera ver su punto de vista con respecto a qué usted haría ahora con la madurez, con el conocimiento de vida que usted tiene, que usted hubiese hecho diferente si lo hubiese sabido o hubiese sabido cualquier punto, cualquier cosa para tomar tal vez una decisión. A esa Licey Selman adolescente, a esa Licey Selman que inició en los medios, o no sé, a la Licey Selman de antes de ayer. Esa es una pregunta interesante, incluso hasta en lo privado, como para uno sentarse ahí con un café, como a reflexionar, ¿qué yo habría hecho? Lo cierto es que lo que hoy somos es el resultado de las decisiones que tomamos y lo que hemos venido transitando. Yo creo que yo no haría nada diferente. Y voy a explicar por qué. Para poner un ejemplo práctico. Ujú. Siempre le he dado prioridad a lo que para mí ha tenido valor, entiéndase. Mis hijos, Ujú. por ejemplo, no asumir
tareas que en aquel momento iban a mermar lo que ellos necesitaban de mí, sobre todo recordando que yo me divorcié cuando mi hijo mayor tenía solo 11 años. Quiere decir que yo necesitaba todavía estar mucho más presente. Eso por un lado. Y lo segundo, también mis decisiones han sido y siguen siendo priorizando mis principios. Quiere decir que nada que vaya en contra de lo que yo creo, no importa cuánto dinero pudiera yo ganarme, nunca lo aceptaría. Y me da la satisfacción de que ha sido un consejo que le he dado a las nuevas generaciones. Y de hecho, en un programa de radio, uno de esos chicos dijo en su alocución, y me hizo sentir tan bien, dice, Lisette Selma me dio una vez un consejo que yo trato de recordar. Hay dineros que no se ganan. Y eso sigue siendo una de mis banderas. Los comunicadores, las opiniones no se venden. El día que pierdes... Ni las voces ni las plumas se venden. Si lo haces, dejas de ser para lo cual naciste y vives. Mira, Raulito, la reputación se construye con base en la integridad y, por tanto, en la credibilidad. Exacto. Y para tú tener credibilidad, tienes que practicar lo que predicas. Y la única manera en que vas a tener fuerza moral para mirar de frente y para hablar con fuerza y que nadie te discuta. El día que uno transija con eso, tendrás que ocultar la cabeza en una funda o bajar la mirada. Sí. Y yo nunca lo voy a hacer. Por lo menos nunca lo voy a hacer conscientemente. Nada que provoque ni vergüenza a mis hijos, ni vergüenza a mí misma. Es que no, hay cosas que no se negocian. Entonces yo creo que yo repetiría lo mismo. Sí. No me puedo quejar. No se puede. Ha sido una vida profesional de buenas oportunidades que yo creo haber sabido aprovechar. No he sido tan aguerrida como otras personas en lo económico porque nunca me he ligado al sensacionalismo. Yo he tenido programas de investigación. No me gusta el sensacionalismo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es respetar los hechos, la verdad y a la gente. Eso de negociar con la necesidad de alguien tampoco. Entonces, yo no tengo millones, pero no me falta nada. Y yo duermo más feliz que un camarón. Sí, esa experiencia hay que vivirla y saberla apreciar. Sí. Sobre todo. Ya para terminar, su amor por los animales. Usted es como yo. Ay, sí. Usted rescata perritos, le busca casa perritos, sus redes sociales, por lo menos en las historias, siempre está dando seguimiento si algún perrito se perdió o se encontró. ¿De dónde? ¿Dónde estuvo ese quiebre en usted? Porque yo siempre he dicho y aprendí, después de estar rescatando perritos, yo sé que es muy chulo tú tener un perro de raza. Lo tengo. Pero hay un momento donde ya tú aprendes a dejar de ver la raza y comienzas a ver miradas. El ser, claro. Y cuando tú ves en las miradas, los de la calle, los de raza, hay tantas cosas dentro y tantas almas diferentes porque sí la tienen, para los que sentimos en esos animales. Claro. ¿Cuál es su punto de quiebre? ¿Por qué? ¿Usted un día agarró un perrito o simplemente agarró una causa? En mi vida siempre ha habido animales. Mi papá era muy de los perros. En mi casa siempre hubo perros y eran perros mestizos. Yo también admiro y amo las razas finas y demás, pero he descubierto desde siempre que en realidad no hay una diferencia entre ese ser que es verdaderamente un maestro. Yo a los perros les llamo mis maestros. Yo los animales en general los adoro, excepto los ratones y las cucarachas. Bueno, pero tenemos razón. Pero el resto para mí es una oportunidad de aprendizaje. Solo observar cómo se comportan en el respeto a la jerarquía de cada especie, en el orden en el que viven. Los humanos tenemos mucho que aprender. Cómo se autoprotegen. Correcto, cómo reaccionan. Y los perros más. Son. Entonces, a mí a veces me da impotencia y tristeza cuando veo gente que desprecia, porque no es que todo el mundo tenga que amarlos, pero por lo menos que los respete, que no los maltrate. Cuando desprecia, por ejemplo, a los perros, pero se les olvida que son los que rescatan en un fuego cuando alguien se perdió, cuando hay un sismo, entonces ahí sí son buenos. Entonces, no, para mí, los animales y yo somos uno. Y de hecho, mis perros ahora son todos rescatados. Hay uno que rescaté en Telecentro, ya tiene 15 años. Wow. Sí, llegó un cachorrito. El año pasado murió otro que vivía también en el parqueo
del Telecentro original, en la Luperón. Sí. Y le faltaba un diente, tenía una oreja ¿Del caída. original no fue la Pastel? Sí. O sea, bueno, acuérdate que ese se trasladó a Telecentro a la de la Luperón. Luperón. Sí, Cuando, exacto. Y, el otro banco. sí, y le faltaba pelo en el lomo. Ajá. O sea, Una cosa. alguien decía a lo mejor, qué feo, y era el perro más noble Sí. que tú hubieras podido conocer. Me pasó con una que saqué de una bomba de gasolina. Que yo le di seguimiento a tu Que rescate. se llamaba B-Power, porque así se llamaba la gasolina de ellos, la Premium. Y siempre estuvo ahí hasta que terminamos llevándola porque era loca con nosotros y con mi esposa. Y déjeme decirle que ese es mi amor. Esa perrita es mi corazón. Yo duermo con esa perra, me abraza, llora cuando yo llego. Ay, es una cosa, sí. me tiro en el piso y demás. Señora Elise, muchísimas gracias. Ay, por Dios, a ti, Raulito. Por esos momentos y porque siempre que le llega una invitación mía, es rara, por no decir nunca, me ha dicho que no. No, es que ya sabes, yo te quiero mucho. Gracias. Te admiro. Eres uno de los mejores profesionales, de los Adiós, la pocos honra. talentos masculinos, porque siempre somos más las mujeres, que realmente dejan huella y hacen un trabajo impecable, no importa el rol que te toque jugar. Eres buen animador, eres buen entrevistador. Gracias. Esta ha sido una entrevista distinta. Sí, esa es me la ha idea. encantado. Esa es la idea. Me ha encantado, así Sí. que yo te deseo siempre lo mejor. Gracias. Que tu luz siga brillando y que tú Amén. puedas inspirar o seguir me hagas llorar, inspirando que yo a soy otros. llorón. No, pero se vale, y te lo digo de corazón. Así que gracias del alma, de verdad. Te quiero mucho. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Raulito Podcast llega al final con 2 lágrimas porque siempre saben cómo sacármela. Le quiero mucho, señora, y siempre la he admirado de niño. Gracias. No es que usted sea mayor, ¿eh? No. Ok, para nada. perfecto. Gracias a mis patrocinadores como son el Banco de Reservas, mi gente de Tiendas Corripio, Viejevo Store y mi estudio de podcast y toda la gente que trabaja en él, que hace este trabajo tan especial porque son unos seres humanos ejemplares. Gracias. Raulito Podcast llega hasta el final en este episodio, pero pronto verán muchos más.